Muy bien, gracias a todas las personas que están aquí en este canal y en mi curso, porque este video se va a subir a mi curso. Y esto es para acabar con la desinformación. El tema de hoy es, ¿la diabetes se cura o es reversible? Para esto preparé mucha información que tú debes conocer y que ya está ahí escrita. Yo no he manipulado nada, simplemente te la voy a mostrar y tú vas a sacar tu conclusión, ¿vale? Vamos a hablar primero de el concepto. Ya para esto ya revisaste el concepto de diabetes que lo dejé luego que iniciamos este canal. Curar. La Real Academia Española dice curar, hacer que un enfermo o lesionado o una parte de su cuerpo enferma o dañada recupere la salud. Hacer que una lesión, dolencia, herida o enfermedad remita o desaparezca. Aquí vamos a ver porque hay mucha confusión. Después dice la Real Academia Española, revertir, dicho de una cosa, volver al estado o condición que tuvo antes, ¿sí? Que tuvo antes. Si antes tenías salud, ahora tienes diabetes. Vamos a ver eso más adelante. Estos dos conceptos son importantes para que cuando yo te explique la bioquímica y a nivel celular qué sucede cuando la diabetes se instala, tú saques tu conclusión. Muy bien, vamos con el siguiente concepto. El siguiente concepto es remisión. Pero la Real Academia Española habla de la correspondencia, habla de correos o enviar algo. Aquí dice acción y efecto de remitir o remitirse. Indicación en un escrito del lugar de él o de otro escrito al que se remite al lector. Pero encontré el concepto de remisión en medicina, dos en particular. Uno del Instituto Nacional del Cáncer. Y veo que dice, remisión es la disminución o desaparición de signos y síntomas de cáncer. No nos incumbe mucho, pero escucha lo que dice. En el caso de la remisión parcial, algunos signos y síntomas de cáncer han desaparecido, pero no todos ellos. En el caso de la remisión completa, todos los signos y síntomas del cáncer han desaparecido, pero el cáncer todavía puede estar en el cuerpo. Fíjate lo que dice aquí. Pero el cáncer todavía puede estar en el cuerpo, ¿sí? Ahora, por si fuera poco, de las literaturas internacionales o asociaciones internacionales está la ADA, que es la American Diabetes Association. Y aquí hay información para nosotros los médicos y para ti que eres una persona que no se dedica a la salud. Y aquí tú puedes curar tanto si hay cura, hay remisión o se puede revertir. Y lo que vas a encontrar es lo mismo que yo. Solamente cuando se habla de remisión te va a arrojar información. Si buscas los otros conceptos no te los va a arrojar. Ya tú sabrás más adelante por qué. Pero veamos, aquí te muestra un estudio donde habla de los expertos internacionales, describen los criterios de diagnóstico de remisión de la diabetes. Y bueno, este es un estudio y fíjate lo que dice aquí. Las personas con diabetes tipo 2 deben considerarse en remisión después de mantener niveles normales de glucosa, azúcar, en sangre durante 3 meses o más, según una nueva declaración del consenso de la American Diabetes Association. Y fíjate, hasta abajo dice, la remisión debe definirse como el retorno de la hemoglobina glucosilada a menos de 6.5% que ocurre espontáneamente o después de una intervención y que persiste durante al menos 3 meses en ausencia de la farmacoterapia habitual para reducir la glucosa. Es decir, lo que tú vas a encontrar en esta asociación que es internacional, y aquí hay mucha información para el diagnóstico, el tratamiento de la diabetes, no vas a encontrar que se cura, no vas a encontrar que se revierte. Ya vimos por qué. Porque no puedes volver al estado anterior. Y como lo dice el Instituto Nacional del Cáncer, pero todavía el cáncer está presente. En este caso es, pero todavía el daño está presente. Y vamos a hablarte del daño. Vamos a hacer dos partes de este video para que tú veas la otra parte y no te quedes únicamente con los conceptos. Vamos a hablar de la fisiología, la bioquímica y los cambios a nivel genético que se llega a presentar en las células del páncreas. ¿Vale? Vamos allá.
Voy a ser un poco breve, no quiero aburrirte tanto, pero yo quiero que tú veas es que el problema principal de la diabetes está en el páncreas, específicamente en las células que producen insulina. El páncreas, como yo lo seguiré, bueno, no yo, está en la literatura, en anatomía, fisiología, bioquímica. El páncreas y el hígado son los órganos más importantes del metabolismo de los alimentos. Las células beta del páncreas son las que producen insulina. Todos sin excepción producimos insulina, a excepción de los pacientes con diabetes tipo 1, porque hay un problema directamente en estas células. No voy a tocar ese tema. Entonces, para que un paciente llegue a diabetes, tienen que pasar varias fases y no siempre es una fase lineal. Hay muchos factores. El primero es la genética, sí, pero el más importante son los hábitos alimenticios. Cuando hablo de los pasos de elevación de colesterol y triglicéridos, toda esta secuencia dije que no es lineal. Puede que sea un paciente empiece aquí con prediabetes o resistencia a la insulina sin pasar por estos. Tiene mucho que ver con la genética. Pero si tu genética de diabetes es débil, puede que tu evolución sea lineal. Eso es importante aclarar. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos aquí? Ojo también, en estos pasos puede haber o no obesidad, porque mucha gente piensa que solamente a los pacientes con obesidad les da diabetes y no es así. También pacientes delgados les puede dar obesidad. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo mi curso, vas a darte cuenta cuando hablo de las leyes, hablo sobre el ayuno y lo que hace el páncreas durante el ayuno. Muy bien, todos esos factores que hacen que el hígado y el páncreas vayan enfermando es lo que va generando estrés oxidativo y estrés metabólico. Aquí te puse un esquema de las células beta del páncreas. El páncreas es el principal órgano involucrado en la diabetes. Todos producimos insulina, menos los que tienen diabetes tipo 1. Ese es otro tema. Pero las células beta del páncreas son las encargadas de producir insulina. Y aquí te puse un esquema de una célula beta del páncreas que está hazaña de una que ya presenta cambios epigenéticos de la diabetes. Voy a explicarte más. En nuestro núcleo de estas células está un gen que se llama INS, que es el que se encarga de que la producción de insulina se lleve correctamente. Muy bien. El estrés metabólico, producto de los malos hábitos alimenticios que explico, más el estrés oxidativo, más el estrés externo, generan daño a nivel celular del páncreas. Pero cuando el paciente está en prediabetes, muchas veces esos cambios epigenéticos no se han presentado, pero ya están por presentarse, de manera que no se ha bloqueado la producción normal de insulina. Eso es importante, por eso es importante un buen diagnóstico. Pero si este estrés continúa, la célula beta empieza a tener mucho daño, de manera que queda como en un estado vegetativo. Las células beta del páncreas empiezan a tener un tipo de muerte, como si un paciente tuviera un evento vascular cerebral y queda con muerte cerebral y todo el tiempo está en coma o está dormido. Así. Así es como están las células del páncreas cuando ya se empieza a instalar la diabetes. Entonces, ¿qué sucede? En estadios más avanzados de la diabetes, el paciente empieza a requerir insulina, porque ya la mayoría de todas las células del páncreas están en este estado. Y por eso cuando inician algunos pacientes, algunos solamente con alimentación se regulan, algunos solamente con una pastilla o dos, pero por eso es muy importante la alimentación, porque no hay nada que vuelva a hacer que esos cambios epigenéticos regresen a la versión anterior. Es por eso que el concepto de curar está fuera de la bioquímica y la genética que ocurre a nivel de las células. Y el concepto de revertir también está fuera, porque no hay algo que haga que esas células vuelvan a quedar desbloqueadas, porque ya hay un cambio genético, se les modifica el chip. Y por esa razón no podemos hablar o decir que la diabetes es reversible, porque no hay algo que cambie en estas células ese chip o que las desbloquee. No existe. Hasta la fecha no lo hay. Por eso la ADA no lo ha sacado. Mucha gente se está muriendo por complicaciones de la diabetes, sí,
Y no es que quieran tenernos enfermos o así. La gente solita se enferma con sus hábitos alimenticios. Pero es muy evidente esto, o quiero mostrarte esto que es evidente, porque está en los libros, está en los artículos, bioquímica, fisiología, genética. Vas a encontrar artículos, por ejemplo, del gen INS y la producción de insulina en las células beta del páncreas. No me creas, ve y búscalo. Vas a encontrar muchos artículos del estrés metabólico y oxidativo. Y ojo aquí, el estrés metabólico y oxidativo, que es producto de los malos hábitos alimenticios, el estrés externo y un sinfín de problemas, es donde el tratamiento detox o los médicos que nos dedicamos a la homotoxicología vemos muy buenos resultados, no solamente en este padecimiento, pero aquí es donde más se ve, porque le ayudamos a esas células a evitar ese estrés, evitamos a que esas células no modifiquen ese ADN, no tengan esos cambios epigenéticos. Y por eso es que yo lo recomiendo mucho. Mi madre, que estuvo en prediabetes en 2018, hizo un tratamiento detox y afortunadamente hoy 2025 no ha desarrollado diabetes. ¿Por qué? Porque hizo el tratamiento y además cambió su alimentación y evitamos el estrés metabólico de las células beta del páncreas, ¿sí? Con esta explicación y con este esquema que te lo voy a dejar aquí en el video, tú ya tienes otra conclusión, puedes sacar otra conclusión, ¿vale? Y no está por demás decirlo que quien hace que ese estrés metabólico se presente son no respetar las leyes que explico en mi curso. Si tú ya estás aquí en mi curso, bienvenido seas y nos vemos en tu consulta.